Muy buenas tardes, amigos de la Revolución de las Conciencias. Soy Luis Antonio y estoy acompañado del abogado Rafael Anticorrupción. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, gracias, hermano. Creo que hay un poquito de problemas en el audio, pero vamos adelante. Buenas tardes. Perfecto. Justamente para hoy, 8 de febrero, a estas horas de la tarde, para tratar un tema importante sobre el candidato López Aliaga, Rafael López Aliaga, que ha hecho declaraciones acerca de la corrupción y de la cadena perpetua como posible solución para este flagelo, en un contexto de una entrevista, me parece, de Caretas, ¿no es cierto, Rafael? Exacto, me parece que sí. Eh, lo he leído y bueno, del asombro eh, que me causó la lectura, me motivó a hacer un comentario al respecto y creo que es muy importante que la gente entienda la oferta que ha hecho el candidato y lo que significa en términos legales, ¿no? Por supuesto, y justamente estamos leyendo en pantallas el artículo, ¿no? En contexto. Voy a tratar de correr el texto para que la gente lo pueda leer. Ok. A ver, ¿tú lo puedes leer desde ahí? Sí puedo, sí. Bueno, leerlo Muy bien. exactamente no, porque no estoy con mis lentes, pero sí se ve, No, sí no se te nota. preocupes, yo lo voy a leer. Ok, Pero hasta ahí se ve. sí, perfecto. Ya, correcto. Entonces voy a tratar de ampliar la imagen para que se vea mejor. Ok. La idea es explicarle a la Muy bien, estas son población declaraciones de el López. contenido del ofrecimiento. Perfecto, estamos Dale. viendo justamente el Twitter de López Aliaga. Dice, somos un partido que defiende la vida, ¿verdad? Somos Renovación Perú, desde la concepción hasta la muerte natural. Por otro lado, el candidato aseguró que luchará firmemente contra la corrupción, por eso dejó en claro que realizará sanciones fuertes. Vamos a pedir la cadena perpetua de todos los implicados en el caso Odebrecht. Vamos a Ujú. recuperar todo el dinero que nos ha robado esta banda brasileña y peruanos. Y también de Graña y Montero, grandes delincuentes. Ningún candidato ataca la corrupción. Nadie habla claro, aseguró, ¿no? Y es un candidato a la presidencia justamente que se Ya, declara esto. Respecto a la cadena perpetua, y bueno, hay que enfatizar que habla del caso Odebrecht en exacto. específico y de Graña y Montero, ¿no? Ya, yo les quiero explicar ¿Qué algo a opinión los de la ciudadanos. declaración? Sí, yo antes que nada quiero presentarme nuevamente, siempre lo hago, porque hay personas que obviamente recién me están conociendo. Mi nombre es Rafael Trujillo, soy abogado, autor del proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios el 2018 y me encuentro en ese momento luchando para que esta ley salga adelante. Hay una versión en el Congreso actualmente que está lamentablemente durmiendo el sueño de los justos y estoy tratando por todos los medios de impulsar que el Congreso lo apruebe. Pero ¿qué pasa con la oferta electoral del señor López Aliaga en la que anuncia que él va a hacer que se aplique la cadena perpetua cuando llegue al poder para sancionar a la empresa Odebrecht y Graña y Montero? La ley Claro, penal a la que hace referencia no existe. O sea, la cadena perpetua como tal no existe. correcto. Si se llegara a aprobar ahora o después, se aplica solamente a los casos que se den como corrupción luego de que esta ley sea aprobada. ¿Esto qué significa? Que lo que dice el candidato es completamente falso. No se puede sancionar ni a Odebrecht ni a Graña y Montero con una ley que para empezar no existe y, si de, y que obviamente yo estoy luchando porque se llega a dar. Cuando se llega a dar, solamente se podrá aplicar a los casos de corrupción que se cometan luego de que entre en vigencia. Algo más, él dice lo más escandaloso de su declaración, o sea, de la aberración jurídica que está planteando, que él
va a solicitar que se aplique la cadena perpetua para estas dos empresas. Y las leyes, cualquier ley, no se puede hacer en función de una empresa o de una persona. Es decir, yo no puedo crear una ley para sancionar a Vizcarra o para sancionar a Sagasti. La ley penal se aplica para todo aquel que comete el delito que es materia de la sanción contemplada en cada artículo del Código Penal. El robo, el secuestro, la violación, no se hacen para que una persona en particular sea sancionada. Se hacen para que, en general, se aplique a cualquier persona que cometa el delito. Pero, entonces, si el señor López Aliaga ofrece la cadena perpetua como sanción para la empresa Odebrecht y para Graña Montero, está faltando a la verdad de una manera absurda, descarada y sin sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca le va a poder aplicar una sanción que para empezar no existe como tal, a pesar de que yo estoy luchando por sacarla adelante. Segundo, que como abogado estoy peleando, el Congreso no quiere sacarla adelante porque no les conviene. Y segundo, lo más importante de lo que dice, que la va a sacar para estas empresas. ¿Qué significa esto? Que para los demás no se va a aplicar. Entonces, para resumir, si un candidato a la presidencia dice en unas que el centro de su lucha contra la corrupción es aplicar una pena que no se va a poder aplicar para la gente que él dice que quiere aplicarla, y lo está prometiendo como promesa de campaña, y está faltando la verdad a toda la población diciendo que le va a aplicar la cadena perpetua a empresas que han cometido este delito hace mucho tiempo y que no les va a poder aplicar esta sanción, está mintiendo. Es más, está diciendo que lo va a aplicar a estas empresas y a estas empresas nada más. Y esa es otra mentira. Y está diciendo que cuando llegue al poder lo va a sacar adelante como promesa electoral. Entonces, estas tres cosas no tienen ningún sentido y le quitan completa legitimidad para intentar postularse a la presidencia. Porque si para empezar engaña o pretende engañar así a la gente, a la población, de una manera tan burda, de una manera tan absurda, diciendo cosas que no tienen el menor sentido y que cualquier abogado me va a dar la razón, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué se puede esperar de todo su programa, de todo lo que él pretende hacer en el país si logra su propósito de llegar a la presidencia? Lo más importante de todo este ofrecimiento sin sentido y de esta promesa electoral que no tiene ni pies ni cabeza es entender que todos los candidatos en general solamente prometen cosas que no van a cumplir con el propósito de llegar al poder. Eso ya lo sabemos. Lo que hay que añadir a la declaración de este señor López Aliaga es que él está diciendo la parte más importante de su declaración es algo que todos los ciudadanos tienen que entender. Dice que él va a aplicar la cadena perpetua para esta empresa, que sabemos que no puede hacerlo, como promesa de campaña cuando llega al poder. El que habla como abogado vengo peleando por luchar para que la cadena perpetua se aplique a todo aquel que cometa corrupción desde el poder. Acción Popular ha hecho un proyecto de ley similar en el Congreso que actualmente está pendiente de aprobación. Entonces, si yo estuviera en el lugar del señor López Aliaga y realmente quisiera apoyar la cadena perpetua como sanción, agarraría como ciudadano y le pediría al Congreso, en mi calidad de candidato a la presidencia, señores Congreso del Perú, aprueben la cadena perpetua, el proyecto de ley 5134-2020-CR, presentado en mayo del año pasado, para que a la próxima elección ningún candidato a la presidencia pueda entrar a saquear al país. Pero él hace todo lo contrario. Promete aplicar la cadena perpetua para una empresa a la que no se le va a poder aplicar. Promete aplicar la cadena perpetua en función de una persona, lo que es inconstitucional.
porque no se puede hacer una ley con nombre propio. Es Claro, imposible. Y muy tercero, importante. promete hacerlo una vez que llegue a la presidencia. ¿Por qué tienes que luchar contra la corrupción una vez que llegues al poder? ¿Por qué no lo haces ahora? Y eso no solamente va para él, ojo, va para todos y cada uno de los candidatos a la presidencia que se han dedicado a hacer un show de promesas, una más grande, voy a pelear, voy a acabar con la pobreza, voy a mejorar la educación, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero ningún candidato a la presidencia apoya que se sancione con cadena perpetua a los delitos de corrupción y que se apruebe el proyecto de ley que está en el Congreso de la República en este momento pendiente de debate y aprobación. Entonces, ¿cuál es la moraleja de toda esta historia que estamos comentando de este señor López Aliaga? Primero, que no hay respeto por los ciudadanos en función de las mentiras, de las promesas que se hacen. Se les miente de manera absurda, sin ningún respeto por el pueblo, por el ciudadano. Se les miente descaradamente con ofrecimientos que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, si te imaginas que un ciudadano que se presenta a mentirle así al pueblo desde el principio llega al poder, entonces la generalidad de los candidatos, todos sin excepción, de un modo u otro hacen lo mismo, porque cada oferta electoral que hacen, la hacen en el aire, sin sustento. Si yo digo que voy a pelear contra la corrupción, tengo que decir con qué medida voy a luchar por vencerla. En este caso, si hay la cadena perpetua, para poder aplicarse, tengo que decir, el Congreso lo tiene que aprobar ahora antes de que yo llegue al poder, para que cuando yo llegue al poder, esa sanción esté vigente y mi gobierno esté libre de corruptos. Eso es lo que tendrían que hacer todititos los candidatos a la presidencia, pero ninguno, ni del Congreso, ni de los que se postulan al Congreso, ni de los que se postulan a la presidencia, quiere hacerlo. El señor López Aliaga ha anunciado esto de la cadena perpetua del modo como lo ha anunciado, mintiendo de la manera más absurda y sin sentido posible. Entonces, si esto es lo que pasa con los candidatos a la presidencia, yo me pregunto en manos de quién vamos a caer los próximos 5 años, en manos de quién vamos a caer. Ese es mi temor, mi preocupación como ciudadano. Entonces, por eso que yo llamo a todo el pueblo del Perú para que haga conciencia de que el único que realmente puede luchar por el pueblo es el pueblo mismo y que tenemos que lograr de cualquier manera que la cadena perpetua se aplique de verdad para aquellos que llegan al poder para cometer corrupción. No queremos ofertas de este tipo que no tienen ningún sentido, que no tienen ni pies ni cabeza y que resultan siendo una falta de respeto a los ciudadanos. Una pregunta, Rafael. Acá hay un ciudadano que, por ejemplo, que ha tenido la gentileza de hacer un comentario en YouTube que dice, Daniel Guevara, y con reforma jurídica, ¿qué harías tú sobre el tema si fueras presidente? Pregunta. Pregunta, y con reforma jurídica, ¿qué harías tú si fueras presidente sobre el tema? Se fue Mire, su... no, Ahí si está. fuera candidato a la presidencia, vamos a suponer, antes que nada es imposible porque siendo gay nadie va a votar por mí porque eso es imposible, jamás. Aunque yo esté luchando contra la corrupción, el hecho de ser gay me quita esa posibilidad de soñar siquiera de pensarlo, así que por ahí no va, pero en el supuesto negado de que yo fuera candidato a la presidencia, ¿qué haría para vencer la corrupción? Aprovecharía la coyuntura actual en la que estamos para exigirle al Congreso de la República como candidato a la presidencia que apruebe la cadena perpetua como sanción antes de la elección presidencial. De esta manera, lograría evitar que todas las sanguijuelas que llegan al poder para meter la mano al dinero de todos los peruanos ingresen al poder para saquear el país. Porque lo más importante no sería que yo me presente como candidato. Lo más importante es lograr que mediante una acción legal concreta, aquel que se presente, aquel que gane, no pueda seguir haciendo con el país lo que le dé la gana. O sea, lo importante no es
a quién elegimos, sino cómo logramos que, estando en el poder, no pueda seguir saqueando al país como ha venido pasando hasta ahora. Creo que eso es lo más importante. No es importante quién es el candidato que vamos a elegir. Lo importante es lograr que al aplicarle la cadena perpetua como sanción, ponerle un freno a la actividad delictiva de la gente que llega al poder para saquear el país. Correcto, Rafael. Entonces, para ir cerrando con este tema de la comentario que hizo el candidato acerca de la cadena perpetua, hemos descubierto que hay tres falacias, por decirlo de manera elegante, que debería por lo menos explicarlo y retractarse al menos, o por último canalizar mejor su idea o su intención de apoyo, si fuera genuino, para que esto se apruebe antes de las elecciones. Mira, hermano, lo importante es lo siguiente, lo importante es que la gente debe entender que el ciudadano merece respeto, que no podemos seguir, o sea, lo que pasa es que como hemos elegido a un delincuente tras otro llegando al poder, los candidatos a la presidencia piensan que diciendo o proponiendo cosas sin sentido pueden engañar a la gente aprovechando la ignorancia de las personas en temas legales. Pero para eso estamos los ciudadanos que conocemos del sistema. Yo soy abogado y le puedo decir con certeza que nada de lo que ha planteado tiene pies ni cabeza y que de ese modo ha demostrado que no tiene la menor legitimidad para llegar a la presidencia del Perú. Correcto, Rafael. Ojo, que Bueno, ni entonces él no, ni ninguno, ¿eh? dime, Porque todos están en lo mismo. eso Nadie también. quiere aprobar la cadena perpetua como sanción. Así que eso Claro, también pues es cierto. lo estamos mencionando porque justamente él ha tenido las Ese, declaraciones al el único respecto, que lo ha casi el hecho y único. lo ha hecho de la manera Claro, más y por lo menos absurda con posible, interés sin sentido. y tratando de decir que por lo menos esbozando que es una posible solución al tema de la corrupción. Muy diferente que colgándose, el colgándose muy del dif- proyecto de ley, aprovechando sí, la coyuntura, queriendo mezclarlo con Odebrecht y ha salido un arroz exacto. con mango sin sentido. Claro, y además muy diferente también que el caso del candidato Lescano, ¿no? Que vimos que tenía más bien oposición, una resistencia Ya no, a Lescano la por ley. lo menos fue un poquito dentro de su propuesta más honesto, dijo que no quiere que se apruebe la cadena perpetua. Dijo no, no Claro, directamente. Y los otros, los demás dicen no porque se quedan callados. claro, queda, Claro, o queda sea, bastante por omisión claro también se peca, la hermano. posición. Por omisión también se peca, claro está. Claro. Bueno, y bueno, no queda más que decir, como decía, vamos a solamente Yo terminar quiero, diciendo de mira, que, hermano, bueno, quiero dime. cerrar con un análisis muy concreto a todos los ciudadanos. El poder Sí, económico pone a una persona a administrar los recursos de todos los peruanos, lo convierte en millonario a costa de la pobreza de todos. A costa de la ajá, pobreza, a costa de la salud, a costa de la educación, a costa de todos los servicios que nos presta el Estado. Estos, esta gente que llega al poder y que se despedaza, que saca los ojos por llegar al poder, lo hace para capturarlo y convertirse en millonarios de la noche a la mañana, a costa de la pobreza de millones de ciudadanos. Eso tiene que terminar. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que no podemos seguir pasando de la mano de un delincuente al siguiente. Mi meta como ciudadano es hacer que la gente se empodere, despierte, analice y aprenda a hacerse respetar. Ya no podemos ser los tontos de siempre que ponemos a un delincuente en el poder para regalarle nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro futuro. Eso tiene que terminar. aquí hay un ciudadano que dice específicamente, ¿usted lograría que el Congreso aplique la reforma antes que usted sea presidente? Dice. A ver, yo le pregunto al ciudadano si está de acuerdo con la cadena perpetua para los delitos de corrupción de funcionarios. Si está de Ujú. acuerdo, le puedo decir que lo que necesitamos es que todos los peruanos nos unamos alrededor de esa meta. No soy yo el único que lo va a lograr. Somos todos juntos, todos los ciudadanos, todos los peruanos juntos,
los que vamos a luchar porque esto sea realidad. El que hace la propuesta soy yo, pero todos tenemos que pelear porque sea realidad. Y si el Congreso no lo aprueba, podemos sacarlo vía referéndum. Sí es posible lograrlo. Lo que falta es la unión de todos los peruanos y por eso que estoy tomándome el tiempo, me estoy tomando la energía, la fuerza, o sea, quiero luchar con todo lo que puedo para lograr que esto sea realidad. Pero esto solo no lo puedo hacer. Todo el pueblo tiene que involucrarse. Muy bien, acá otro ciudadano manifiesta, Manu B. López Aliaga es uno más del montón de oportunistas. Bueno, es decisión de cada uno de los que puedan analizar lo que estamos mostrando como hechos factibles, ¿no? Y analizándolo de manera jurídica y legal, además. Exacto. ¿Qué opina Yo del no estoy candidato José analizando Vega? no estoy criticando a la persona como persona, estoy analizando la propuesta por ser una propuesta contraria a la Constitución y con una, sí, y que es una mentira que no, o sea, que no tiene el menor sentido, ¿no? Pero eso es en la declaración. La persona, yo no la conozco, no puedo opinar sobre él como ciudadano. Opino sobre lo que ha planteado, que es algo muy diferente. Aquí Carlos dice, ¿y qué opina del candidato José Vega? ¿Has escuchado que mencione algo sobre castigos para la corrupción? Al menos no, Creo no que, lo he escuchado si no me personalmente. equivoco, José Vegas de Unión por el Perú, ¿verdad? Claro está, es como Ok, aliado, ya, yo le aliado quiero de comentar algo, Antauro, le quiero comentar algo. aliado de Eh, Antauro que propuso la pena de muerte, ¿no? Para el que roba el ya, ok, Estado. yo le propongo, yo le quiero comentar algo muy, muy importante. Creo que él tiene una bancada actualmente en el Congreso, ¿verdad? Creo que sí, con 9 congresistas, Ok, aunque están hay uno de los divididos, algo congresistas de Unión por divididos. el... Sí, yo le hice un pedido al Congreso de la República para que se apruebe la cadena perpetua como sanción. Y un amigo mío también hizo lo mismo. Y uno de los congresistas de Unión por el Perú, partido al que el ciudadano Ujú. hace referencia, contestó de que él no estaba obligado a aprobar o apoyar la cadena perpetua como sanción porque él no estaba sometido a mandato imperativo. ¿Esto qué significa? Que en términos prácticos contestó que no le da la gana de apoyar la cadena perpetua como sanción para los delitos de corrupción de funcionarios. Así que si un Claro, no se congresista siente del obligado a Partido responder. Unión por el Perú lo dice, y si el candidato a la presidencia no apoya que en este momento sus congresistas luchen por aprobar una medida contra la corrupción, cualquier propuesta que haga solamente será de la boca para afuera. Claro está. Y bueno, justamente el tema es que se les pida a los candidatos que tomen acción y no solamente ofrezcan o palabreen, Lo que sino pasa es que, que, hermano, la etapa de las promesas electorales hechas en el aire ya tiene que acabar. La gente no puede ser tan tonta de creer en una promesa de un candidato que le promete de todo para llegar al poder y cuando llega solamente se dedica a mentir y a saquear al país. Eso ya tiene que terminar. No podemos seguir viviendo en la pobreza producto de los delincuentes que se vuelven millonarios a costa nuestra. Eso tiene que acabar. correcto. ¿Y qué opinas de la pena de muerte para los que roban al Estado? Para Ya, terminar. tengo una posición muy clara respecto de la pena de muerte como sanción. En el sistema legal no es perfecto. El sistema legal tiene jueces que administran justicia. Basta que a un ciudadano se le aplique la pena de muerte por error para que la pena de muerte carezca de sentido. Una sanción mal aplicada, convertida en quitarle la vida a una persona, es irreversible. Si yo le aplico la cadena perpetua a un ciudadano que por error fue acusado falsamente, puede defenderse porque tiene la vida para hacerlo. Entonces, el sistema no puede llegar al extremo de quitarle la vida a nadie como sanción porque, como digo, vuelvo y repito, errar es humano y errar de esa manera es algo demasiado grave. Yo no tengo la capacidad, no me atrevería a quitarle la vida a alguien, no me sentiría con esa capacidad o con la conciencia tranquila, sabiendo que existe el riesgo de que alguien que pueda ser inocente pierda la vida.
solamente uno, un inocente que fallezca por un error judicial, le quitaría completo sentido a la pena de muerte como sanción. Pero la cadena Claro, perpetua como le sanción me quitaría parece legitimidad, que ¿no? es más razonable. Como sanción me parece mucho más razonable, legalmente válida. Y como digo, vuelvo y repito, el sistema es perfectible. Y si una persona resulta condenada con cadena perpetua Por producto de error. una acusación por corrupción y resulta ser inocente, puede pelearla para defenderse hasta el final. Pero si es culpable, él pagará su pena. Pero la muerte, eso ya no se puede revertir. Ese es el problema. Muy bien. El tema es la revertibilidad de los hechos. Y eso también demuestra que la cadena perpetua no es un tema, como dijo también Lescano en su declaración, que mucho castigo, que ese tipo de sistema no sirve, pero en realidad lo que se busca es Pero es justamente bien disuadir. raro, ¿no? ¿Y cómo sabe que no sirve si nunca se ha aplicado en el Perú? ¿Pero te acuerdas el ¿Cómo término sabe técnico que usó? que no Como sirve si que nunca se ha aplicado para los que cometen corrupción? En todo claro, caso, el mira, castigo algo bien no fácil, es el remedio. algo que le quiero decir al señor Lescano ahorita. Si él no quiere entrar a robar y no quiere entrar a saquear el país, que aprueben la cadena perpetua, pues, ¿no? Si él es honesto y su gente es honesta, nadie va a caer. Nadie va a caer en Así es. prisión con cadena perpetua si él va a llegar al poder para representar los intereses de los ciudadanos y no a saquear el país. Si yo no Claro, le tengo miedo a una sanción, la aplico, la apruebo, porque no tengo miedo, porque yo sé que no voy a robar. claro. Entonces, si él le tiene miedo, debe ser por algo, ¿no? Así es, Rafael. Bueno, vamos cortando ya porque se nos extendió el tiempo y bueno, será momento para que la gente le dé un like, difunda la información y sigamos en la lucha contra la La corrupción. idea es, lo que más me importa de estas entrevistas que me das la oportunidad de brindar, es darle la oportunidad a las personas de empoderarse con información. La información es poder. La información te permite ver lo que los medios de comunicación no te dan, lo Ujú. que los medios de comunicación te ocultan. Y en este caso es la reflexión sobre una promesa electoral sin sentido. Muchas gracias, Rafael Trujillo, una vez más con tu visión legal y persistente para luchar por la cadena perpetua y que se aplique a los delitos de corrupción. Gracias, hermano. Gracias por la oportunidad. Yo quiero luchar para evitar que el Perú siga siendo saqueado por delincuentes. Esa es mi meta, ese es mi sueño. Muchas gracias también a los que se colgaron de la transmisión y tuvieron opiniones y comentarios. Por favor, compartan la transmisión y suscríbanse al canal Revolución de las Conciencias. Hasta pronto. Gracias.